Palabra a la señora Rodríguez Rubio. En primer lugar, poner sobre la mesa que me encanta que cojamos una cierta costumbre de equiparar al alza las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras públicas. Podemos empezar también a pensar, por ejemplo, en los docentes, que en Andalucía tienen unas condiciones peores que las de otras comunidades autónomas. Hagamos eso, esa competencia por elevar los salarios de los empleados y empleadas públicas al alza nos parece una buena costumbre. En segundo lugar, una reflexión general sobre lo ocurrido ayer. Hoy ha sido un día en el que a mi grupo parlamentario le ha costado trabajo saludarse directamente con los diputados y diputadas de esta Cámara, y lo tengo que decir con toda sinceridad. Que se ponga sobre la mesa una iniciativa que no cuesta dinero, que supone que las entidades financieras tengan que informar a sus hipotecados e hipotecadas de quién es el propietario de su deuda de forma inmediata, que sabemos que eso, por sentencias recientes, está parando desahucios, y que en esta Cámara haya dos grupos que se abstengan y que el Partido Socialista adelante por la derecha a PP y a Ciudadanos solo porque la norma no es suya, nos parece de una soberbia lamentable. ¿Quién está pensando en esta Cámara en los problemas de la gente? ¿Quién está pensando en los problemas de la gente cuando nadie ha traído a debate plenario, a debates de pregunta, la cuestión, por ejemplo, de la pobreza energética? Este tema no está en los culebrones mediáticos ni en los titulares, pero hace frío y hay muchas personas en Andalucía que no pueden mantener sus viviendas a una buena temperatura, y hay muchas personas que tienen pequeños negocios que tienen dificultades para pagar las facturas de la luz y mantener sus negocios adelante. Y yo quiero saber qué es lo que ha hecho esta Administración para ponerse del lado de la gente, lo contrario de lo que hicieron ustedes ayer, haciéndole un enorme favor a las entidades financieras de nuestra tierra. Hace frío en las aulas y hace frío también en los corazones de los andaluces y de las andaluzas cada vez que abren una factura de la luz. Cuando privatizaron las eléctricas, ustedes, los socialistas, y después los del PP, por supuesto, de ellos no se podía esperar menos, dijeron que la factura se reduciría, porque claro, al competir entre distintas empresas, pues esa libre competencia supondría una bajada de las facturas de la luz. Ahora tenemos un oligopolio eléctrico, no nos beneficiamos de los enormes beneficios que sacan las eléctricas en este país, y sí ha habido un aumento del 55% en la factura de la luz en los últimos 10 años. Pagamos una de las energías más caras de la Unión Europea y el año 2017 fue la factura más cara del pool energético para las personas en este país. En algunos casos supone el 40% de los ingresos de las familias en situación de riesgo. En Andalucía tenemos unos datos terribles de familias en situación de riesgo. Hay un 78,1% de familias con dificultades para llegar a fin de mes. Este problema, lamentablemente, es muy andaluz. De hecho, la Asociación de Ciencias Ambientales marca que Andalucía está entre las 4 comunidades autónomas con una incidencia de la pobreza energética más dura. Lo era ya en 2007 y lo sigue siendo en 2014, mientras las eléctricas han cosechado 3.687 millones de euros, el doble de lo obtenido en el año 2015. Y tributan al 5,7%, porque la fiscalidad en este país es así de justa. Ellos tributan al 5,7% con beneficios multimillonarios, mientras el resto tiene que pagar el 25% del mismo impuesto. Beneficios de león e impuestos de ratón. Además, con acusaciones cada vez más contundentes de fraudes masivos, algo que ya sabíamos que era Vox Populi y empieza a aparecer. ¿Para quién ha sido un buen negocio la privatización de las eléctricas? ¿Para Felipe González? ¿Para Aznar? ¿Para Elena Salgado? ¿O para el señor Solbes, que hace poco lo ponía de manifiesto en una comisión parlamentaria? ¿Y el Gobierno andaluz qué hace o qué va a hacer al respecto? Gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, presidente. A mí jamás me va a costar saludar ni respetar a ningún miembro de la Cámara, aunque discrepe en las posiciones políticas que cada uno defendemos aquí. Y creo que la soberbia es reñir a otros diputados porque no voten la propuesta de uno o no aceptar el resultado que en democracia son los votos. Eso es lo que creo. Mire, desde esta mañana algunos han querido aquí repartir carnet de izquierda y decir quiénes estamos en un sitio o en otro. Como todos los días desde la gestión del Gobierno, con medidas sobre la mesa,
defendemos algunos, los que hacemos izquierda útil, que la gente viva mejor. Eso es lo que al final valoran los ciudadanos y nos ponen a cada uno en el lugar que corresponde. Sabe perfectamente que el debate sobre el mayor problema que en estos momentos tiene la política energética en España no está en esta Cámara. En esta Cámara está la responsabilidad del Gobierno de rendir cuentas sobre las ayudas que se le dan a las familias, sobre las políticas sociales o sobre las políticas de redistribución de la riqueza, que son las que permiten que haya mayor bienestar por parte de las familias. Ha hecho referencia al informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, pero no ha dicho, por ejemplo, que en ese informe aparecen que 50 millones de personas en Europa tienen ese problema. 50 millones de personas en toda Europa. Por lo tanto, enmarquemos los problemas en términos que sean razonables. ¿Qué le está pasando a miles de familias, no solo en Andalucía, sino en toda España, que están pagando una factura de la luz desproporcionada? Y llegar y decirle a miles de familias que hacen muchos números a primero y a final de mes para poder pagar la luz, el agua, para poder sacar a sus familias adelante, que lo que vamos a hacer es una lista para que se apunten otras familias a las que se le pague la luz y el agua, pues creo que va a haber mucha gente que no lo va a compartir. A pesar de eso, la Junta de Andalucía está apoyando para que las situaciones de exclusión social, cuando hay riesgo, cuando evidentemente las familias están como están, a través de los servicios sociales comunitarios se está poniendo recursos. Y mira, piense por un momento que la renta mínima de inserción, esa por la que usted votó en contra en esta Cámara, los presupuestos, va a permitir que las familias tengan ingresos y puedan hacerse cargo de la luz, del agua, de llenar el frigorífico y de sacar a sus familias adelante. Pero ¿cuál es el problema real de fondo? El problema real de fondo es el pelotazo energético que ha dado el Gobierno de España y esa subasta diaria que está haciendo pagar a todos los españoles en su factura de la luz por aquellas energías que no valen lo que están cobrando. Porque sabe perfectamente, si no lo sabe, yo se lo explico, que al final el último recurso que entra diariamente es el que marca el coste de todo. Es decir, que el gas de Argelia determina lo que pagamos, por ejemplo, por la eólica. Me está atendiendo, o al menos no le interesa lo que le cuento, por la eólica de Tarifa. Ese es el verdadero problema, que hay un pelotazo energético en este país y que no se han preocupado en las Cortes en estos momentos de ponerle freno. Y hasta que eso no se corrija, desgraciadamente va a seguir repercutiendo en la vida de las personas y en la factura que pagan los ciudadanos. Y creo que la mayor responsabilidad que tiene un dirigente político de izquierda, que además crea la izquierda útil, es no enfrentar a pobres. Y yo no voy a hacerlo. Vamos a seguir apostando, ayudando a través de los servicios sociales comunitarios, ayudando a través de la renta mínima de inserción a que la gente pueda salir de la espiral de la exclusión e incorporarse al mercado laboral, darle autonomía, no caridad, y que sean las familias las que puedan hacer frente, eso sí, a gastos proporcionados, justos y que estén en consonancia con el recurso que están consumiendo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Rodríguez Rubio. No es una falta de respeto a las decisiones políticas, es que resulta que ustedes se han hecho cómplices de las entidades financieras que desahucian a personas por falta de información, directamente con su decisión política de ayer. Y nosotros tenemos toda la legitimidad para ponerlo sobre la mesa, porque nos da la impresión de que algunas veces las decisiones sobre los votos no se toman en función de si son útiles o no las medidas, sino en función de cómo está la encuesta, cuándo voy a convocar, qué me conviene lanzar respecto a la otra fuerza política, qué espacio nos disputamos. En algún momento hay que dejar eso a un lado. Y sobre cuestiones como desahucios, pobreza energética, empleo, deberíamos poder llegar a grandes acuerdos. En la renta mínima de inserción es la única medida de la que usted me ha hablado. Supongo que ahora aprovechará que tiene el último turno para hablar del resto de medidas. Sabe que en la negociación de presupuestos le pusimos sobre la mesa la posibilidad de que esta renta mínima de inserción no fuera tan mínima. Porque, claro, con la cantidad que ustedes han presupuestado, supone que va a atender ni siquiera el 10% de las familias que necesitan de esta renta. Y les ofrecimos un aumento de 400 millones para esa renta, pero ustedes prefirieron llegar a un acuerdo con Ciudadanos, con el que por lo visto se pegan una gran jarta de hablar, también para los presupuestos y para la política social. Un programa de impulso de la construcción sostenible, también tienen ustedes puesto sobre la mesa. Pues bien, si 225 millones se agotaron en 2 años porque hubo 40.000 solicitudes, y es que hay una demanda enorme de este programa, no entendemos cómo van a incentivar
casi 60.000 obras con 62 millones menos. Es decir, el programa ha mermado, se ha dividido además en distintas nomenclaturas. Ustedes tienen mucha facilidad para la nomenclatura de los planes, los programas, etcétera, pero los fondos han disminuido. Otra medida, la mesa de energía, la han reunido ustedes hace poco, a principios del mes de enero. Por cierto, que la estrategia energética de Andalucía es de 2014, pero hasta 2 años después no han empezado a reunir esa mesa. Pero lo que llama la atención es que en esa mesa quien está sentado es el oligopolio eléctrico. O sea, ustedes van a hablar de autoconsumo energético, de alternativas renovables con Endesa, con la patronal eléctrica, la gran patronal eléctrica, el oligopolio eléctrico de este país. Ni los pequeños productores, ni los pequeños consumidores, ni las organizaciones ecologistas, ni los movimientos sociales que están defendiendo la necesidad de la energía solar, las plataformas por una transición energética, se sientan con Endesa a hablar de una alternativa energética, de esos de los que usted dice que se están aprovechando de los andaluces y de las andaluzas. Otra herramienta que tienen en sus manos, las multas y las sanciones. Las eléctricas están estafando a la gente. Hace poco una estafa masiva, por la que ustedes han puesto una multa de 1,6 millones de euros a una empresa que tiene 1.340 millones de euros en beneficios. Es que el fraude les sale rentable a las empresas con el tipo de multa que ustedes ponen y además sin obligarles a devolver lo que han estafado. Salgan de la frialdad de los cálculos electorales, salgan de la frivolidad del último titular y del último culebrón mediático, un poco de calor y de empatía con los problemas reales de la gente. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, presidente. Perdón, señoría, perdona, señora presidenta. Ruego a los servicios de la Cámara que, por favor. Disculpe, señora presidenta, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. A algunos esta es la oposición que le gusta, la del espectáculo. A mí me gusta más la que es útil y no me importa la fuerza política que la represente. Mire, si tiene celos de la pecha de hablar que nos pegamos el señor Marín y yo, cuando usted haga balance de lo que ha sido esta legislatura, que habrá hecho lo que ha podido, lo que ha sabido o lo que ha querido, y piense que los ciudadanos tendrán dentro de un año que juzgarnos a cada uno por lo que haya aportado al bienestar de Andalucía, si considera necesario o considera que puede ser más útil su trabajo, estaré también encantada de echar pechadas de hablar con usted. Pero para eso tendrá que respetar a todos los diputados y diputadas de esta Cámara, porque lo primero es que la gente sabe lo que vota. No se crea más lista que los demás, sabe perfectamente lo que vota, le guste a usted o no le guste. Y por el tono de hoy parece que no le ha gustado. Y mire, y no se ofenda, más allá del postureo y de los golpes de pecho, hay que tener solvencia. Lo que ustedes trajeron aquí ayer fue una ley que querían superponer a otra ley que ya existía. El vicepresidente se lo explicó a su portavoz y le dijo, aquello que sea bueno en la norma, que ya Andalucía tiene una ley, estamos dispuestos a negociar con ustedes la incorporación en el decreto que tiene que desarrollar esa ley. Pero le daba igual, lo que quería era el espectáculo, lo que quería es volver y salir de aquí en las redes, insultar a todas las fuerzas políticas de esta Cámara. No le interesaba en absoluto la medida. ¿Sabe por qué? Porque sabía que para sacar una norma que tenía que sobreponerse a otra norma que ya está en vigor, quería ganar esa votación sumando sus votos a los de la derecha. Esa es la impotencia que siente, que solo tiene aspiración de sacar algo adelante en esta Cámara cuando suma sus votos a los de la derecha. Y su tono me hace creer que tiene la misma ansiedad que la derecha, porque los ciudadanos le están viendo venir, están viendo lo que han hecho en estos 3 años. Y por su intervención de hoy me parece que no hay voluntad de enmienda. Ojalá lo hubiese, ojalá lo hubiese. Ahora eso sí, sepa, mire, que yo no creo en la nacionalización de las empresas eléctricas, que no estoy dispuesta a poner sanciones en función de lo que uno es capaz de facturar, sino de aquello
que sea el elemento que produce la sanción. Que no creo que la política se haga a golpe de titular y que lo único que me preocupa es ser útil diariamente al bienestar de los andaluces. Que cuando se ponen 50 millones de euros en crédito a las entidades locales es para ayudarles a pagar la luz, el agua, para ayudarles a pagar la hipoteca, el gas, 350.000 familias. Las ayudas económicas familiares con entidades locales, 20.000. Los 200 millones de euros, 800 los próximos años para la renta mínima de inserción van dirigidas a las familias que peor le están pasando. Y eso es lo que me genera satisfacción. Lo demás, los titulares, eso lo dejo para ustedes. Los titulares y el Twitter para insultar a los miembros de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.